¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos Hours Technology y hoy vamos a hacer la presentación de la impresora 3D. Muchos se preguntarán, ¿qué es una impresora 3D? Bueno, es una máquina capaz de realizar impresiones de diseños en 3D, creando piezas volumétricas a partir de un diseño por software, usando aplicaciones como SolidWorks, OpenSCAD, FreeCAD, Inventor y una gran variedad de aplicaciones disponibles en el mercado. Ahora veremos el proceso de impresión que tiene esta máquina. La impresión se realiza mediante la extrusión de polímeros, o sea, la inyección de plástico, el cual es introducido a través de un extruder a una boquilla caliente donde el plástico llega a fundirse, y es a través del movimiento de 3 motores que va moldeando la pieza capa por capa. Ahora veamos uno de los programas que pueden utilizar para empezar a crear sus propios diseños en 3 dimensiones. En este caso estamos usando el programa SolidWorks y hemos creado una pieza para poder hacer la demostración de cómo hace la impresión nuestra máquina. Una vez que han logrado realizar su diseño en 3 dimensiones, pasamos a usar uno de los programas que se requieren para poder usar la máquina. En este caso estamos usando Pronterface para poder controlar la impresora. A través de un puerto serial se conecta a la computadora y una vez que está conectada ya podemos empezar a manipular los motores, los ejes, en este caso X, Y y Z, ¿no? Entonces ahí tenemos la manipulación del eje X, el eje Y, el eje Z. El software, en este caso Pronterface, tiene bastantes opciones para poder manipular la máquina a gusto. En este caso tenemos los más importantes, que son movimiento del eje X, eje Y y eje Z. Pero además también tenemos la opción de poder usar el extruder. En este caso estamos hablando de esta parte de acá, que es la que va a realizar la extrusión del plástico, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es calentar la boquilla, y para eso activamos los botones seteamos los botones para poder activar la boquilla. Para poder fundir el plástico tenemos que calentar la boquilla a 200 grados centígrados. Y la base, para que se pueda sujetar el plástico y no se mueva en el proceso de impresión, debe estar a una temperatura de 70 grados o más. Una vez que tenemos la máquina encendida, pasamos al software de generación del archivo G-Code. Entonces, como ustedes verán hasta el momento, una impresora 3D tiene el comportamiento similar a una máquina tipo CNC de control numérico. Entonces el archivo que se requiere para poder imprimir las piezas es un archivo de extensión .G-Code, y para poder generar ese archivo usamos una herramienta que viene con Pronterface. En este caso se llama Cura. Entonces acá tenemos la pieza que hemos diseñado, está en todas sus formas. Lo que necesitamos hacer es trazar las rutas por las cuales la máquina debe empezar a extruir el plástico. Entonces tenemos que conocer todas las opciones que tiene para poder configurarla. En este caso estoy configurando la máquina para que pueda imprimir cada capa a un grosor de 0.25 milímetros. La velocidad a la que se van a mover los motores van a ser a 90 milímetros por segundo. La densidad, el diámetro del plástico que estoy usando es un plástico PLA de 3 milímetros. Entonces acá tengo ya configurada la parte de tamaño de plástico y la densidad. Otras configuraciones importantes también son definir el tamaño de la base. En este caso nosotros podemos imprimir con esta máquina una impresión máxima de 12 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto por 12 centímetros de profundidad. Entonces tenemos una impresión volumétrica de 12 por 12 por 12 como capacidad máxima.
Una vez que hemos verificado que la impresora ha llegado a la temperatura que nosotros necesitamos para realizar la impresión, cargamos el archivo que en este caso nos ha exportado. Vamos a buscar nuestro archivo. Entonces acá podemos ver en la parte central del programa los trazos que va a realizar la máquina para imprimir capa por capa la impresión. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle cómo va a ser ese proceso de impresión. Pues acá podemos ver en la pantalla cómo la impresora va a ir imprimiendo capa tras capa hasta llegar a tener la forma del objeto que hemos diseñado. Volvemos a recordar que cada capa la hemos definido en 2.5 milímetros de grosor. Otro detalle que hay que tomar muy en cuenta para poder trabajar sin ningún problema es también saber el grosor, el diámetro, en este caso, de la boquilla del extruder. Nosotros estamos trabajando con una boquilla de 0.5 milímetros, lo cual significa que podemos llegar a hacer capas de 0.4 milímetros como máximo y 0.1 milímetros como mínimo. Muy bien, hemos verificado que la máquina ya está caliente. Vamos a realizar la impresión. Entonces, antes de poder hacer la primera impresión, tenemos que verificar que el extruder está funcionando de manera correcta. Entonces vamos a usar los botones de extrude que se encuentran en la pantalla de Pronterface para verificarlos. Apretamos. Entonces estamos viendo que el material está ingresando con normalidad. Es importante hacer esta verificación para que las primeras capas no tengan escaso material, lo cual dañaría por completo toda la pieza. Muy bien, ahora sí podemos hacer la impresión sin ningún problema. Apretamos el botón de imprimir y la máquina automáticamente va a empezar a seguir las rutas que hemos generado con el programa original que venía con la aplicación. Entonces el programa automáticamente está mandando los comandos a través de un puerto serial al controlador, en este caso una Sanguino 644P, y la cual está enviando los comandos a los 5 motores que tiene con una total sincronía. El tiempo que tarda en imprimir una pieza dependerá mucho de la configuración que realizaron en la parte de generación del archivo G-code. Respecto a las aplicaciones que se le pueden dar a esta máquina, actualmente a nivel mundial hay un montón de personas que están en el proceso de aprendizaje, especialmente para poder fabricar su propia impresora. Entonces, en este momento, en estas horas, tanto en países europeos como Estados Unidos, Japón y China, todos los estudiantes de carreras de electrónica y ramas afines están con la idea de poder fabricarse su propia impresora 3D y poder empezar a realizar sus diseños en su casa. Entonces, lo que está surgiendo a nivel mundial es una tendencia a poder realizar las piezas que ellos hagan en sus propios hogares. El tamaño de la impresora que tenemos acá es sumamente reducido, lo suficiente como para poder estar en un escritorio. La precisión que tiene esta máquina es suficiente como para poder fabricar piezas que puedan ser utilizadas tranquilamente como reemplazo de otras piezas que no se pueden conseguir fácilmente en el mercado local. Esperamos que más adelante existan más proyectos como estos acá también en nuestro país para que se pueda ir democratizando la producción de estas impresoras y que estén al alcance de todos los bolivianos. Esa ha sido la demostración que hemos hecho a través de Sauers Technology. Nosotros estamos tratando de poder introducir estas tecnologías en nuestro país y poner al alcance de todos los bolivianos estas herramientas que de alguna manera van a poder hacer una revolución como está pasando en otros países, tanto en América Latina, especialmente en Estados Unidos y Europa. Muchas gracias por su atención y esperamos poder tener más novedades respecto al proyecto más adelante. Que tengan un buen fin de año, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les desean sus amigos de Sauers Technology. Muy buenas noches.